¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Intentamos que sea un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Felicidad que le ha faltado probablemente a muchos inversores que hayan perdido dinero en este pasado lunes negro. Empieza a cundir el pánico en los mercados, empieza a penetrar la idea en muchos de los inversores de que esa época brillante de subidas en la bolsa norteamericana con rentabilidades nunca vistas por encima del 20% empieza a tocar a su fin. Hoy, Con Ánimo de Lucro, vamos a reeditar ese gabinete de crisis, de análisis en los mercados. Vamos a contar con especialistas de primerísimo nivel para analizar todo lo que está pasando y, sobre todo, lo más importante, qué tenemos que tener nosotros en cuenta, sobre todo si estamos invirtiendo en mercados financieros. Vamos ya. Pues sí, señores, Standard & Poor's cayendo un 2,3%, el Dow Jones de Industriales un 2,7%, si no recuerdo mal, al cierre, el Nasdaq un 4% de caída en el día de ayer, índices en los que, bueno, pues empezaba a tambalearse esa retórica de que parecía que eran índices que no iban a dejar de subir en ningún momento, y eso que llevaban años registrando subidas espectaculares, 2023 un 27%, 2024 un 23% de saldo positivo de rentabilidad en el año. Estamos hablando de que estamos por encima del 20% de rentabilidad en un índice, cuando los índices, el americano, que ya da una rentabilidad muy buena, su media histórica antes de estas grandes subidas estábamos en el entorno del 8%. Entonces, claro, cuando llevamos tanto tiempo subiendo tan fuerte en los indicadores, pues como el americano, el Standard & Poor's 500, claro, los inversores, los más avezados, los que conocen un poco cómo funcionan estas cosas, dicen, hombre, llevamos mucho tiempo muy caros, llevamos mucho tiempo dando unas rentabilidades extraordinarias, en algún momento se tiene que producir eso que llamamos reversión a la media, es decir, que el indicador se caiga lo suficiente como para recuperar el saldo de media histórica de ese en torno al 8% que ha dado a lo largo de los últimos 200 años. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa, lo que sucede, a lo que tenemos que prestarle muchísima atención es precisamente a cómo se ha producido esta caída, este lunes negro que registraban ayer las bolsas americanas, por qué, cuáles son los valores más afectados y cómo puede reaccionar el resto del mundo. No en vano, siempre lo decimos aquí, el mercado americano puede tener sus dudas, dicen los analistas, coinciden todos en el día de hoy. Si vamos a la prensa especializada, leeremos que todos los titulares nos hablan de que el miedo a la recesión, a la llegada de una recesión en Estados Unidos, hace que los mercados caigan. Si la retórica, la narrativa es distinta y resulta que llega un momento en el que lo que tenemos es una certeza de crecimiento económico y no de recesión, probablemente la reacción de las bolsas sea la contraria, la de subir todavía más, y entonces volveríamos a pensar que de nuevo el mercado americano no va a dejar de subir. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos en juego un presidente del gobierno americano que desde enero lleva tomando decisiones algo erráticas, por no decir alocadas, en materia de aranceles. Sabíamos que iba a poner en marcha políticas arancelarias, porque ya lo hizo en su primer mandato, pero están siendo amenazas muy rápidas, con cambios de opiniones en muy poco espacio de tiempo, y además cambios de opiniones que entrañan también en muchos casos el hecho de poner prórrogas a su amenaza o rebajar incluso las expectativas de aranceles que había puesto sobre la mesa en un primer momento. Esto a las empresas americanas les hace pupa. Evidentemente hay muchas empresas que operan en distintos sectores donde el señor Trump está jugando a la diplomacia arancelaria, por decirlo suavemente, con aquellos mercados que son sus principales clientes o sus principales proveedores.
esto hace que las expectativas de beneficio que tienen muchos sectores cambie, porque no saben ni cuánto van a vender, ni a qué precio, ni a qué precio van a tener que comprar sus productos para poder sacar adelante sus negocios. Dicho esto, claro, si metes incertidumbre en el mercado es muy miedoso, tiene mucho pavor al riesgo, y lo que sucede es que de repente pues te llega un lunes como el de esta semana y se te caen los mercados de una manera precipitada. Al mismo tiempo tenemos que echar un vistazo muy importante también a la renta fija, el desempeño de los bonos alemanes, el desempeño de los bonos americanos, con rentabilidades extraordinariamente interesantes en este momento para sobre todo aquellos que quieran unas inversiones menos presas de la volatilidad. Si lo que hacen es subir los rendimientos de los bonos, los rendimientos de la renta fija en este año, ¿qué es lo que va a suceder? Que todos aquellos bonistas que compraron el año pasado van a ver cómo sus carteras pierden valor. ¿Por qué? Pues porque los nuevos bonos están mucho más caros, por lo tanto el atractivo de los que ellos tienen en cartera van a bajar y van a ver cómo sus posiciones registran pérdidas. En definitiva, tenemos un panorama complicado, pero como digo, hoy con los mejores expertos, los que siempre tiene con ánimo de lucro, vamos a tratar de desentrañar las principales claves y comentar cuál es la mejor manera de afrontar, de navegar en este mar de incertidumbre en los mercados financieros. Pero antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a todo lo que trae la portada de Libre Mercado. Y tengo conmigo ya a Beatriz García. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué asuntos nos trae Libre Mercado hasta ahora? Bueno, pues por un lado, nuestra ministra de cabecera, la que nos genera los titulares más vergonzosos, es Yolanda Díaz. Podemos decir que sí, no falla cada semana. ¿Qué ha pasado esta vez? Bueno, el Banco de España, de nuevo, otra vez, ella tan empeñada en subir el salario mínimo, asestar otro golpe a los empresarios en 2025. Ya sabes que lo ha subido 50 euros más al mes. Y esta ministra, bueno, pues le llevan persiguiendo numerosos informes por parte de la AIREF, por parte del Banco de España, que ya recordemos que Podemos llamó a correr a gorrazos al gobernador, que ahora es José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social, y antes era Pablo Hernández de Cos, y Podemos le quería correr a gorrazos por decir simplemente la verdad, que es que el SMI destruye empleo. Y bueno, pues la ministra Yolanda Díaz contraatacó hace un par de años con informes contratados por ella misma, que es que ni siquiera le daban la razón, los escondía, y bueno, es una polémica que la ha perseguido durante todos estos años desde que es ministra, porque está empeñada en subir el SMI, bueno, pues cada año un poquito más, apretando un poquito más al empresario, y esta vez ha sido el Banco de España, lo sacó el lunes, un informe pues que da tres efectos nocivos. No solo la destrucción de empleo, que es la verdad que bastante importante, uno de los datos a mí me han sorprendido bastante, que es que el 50% de las empresas que tienen en su plantilla trabajadores cobrando el SMI, pues tú tienes diferentes rangos salariales y demás, bueno, pues más del 40% dice que no va a contratar, o sea que le afecta la contratación. Y aparte de eso hay otros efectos de los que se habla poco, que siempre hablamos del el pobre empleado que se va a quedar sin ese contrato porque le obligan al empresario a subir el SMI. No, pero es que ¿de qué otras formas se refugian las empresas de las subidas del SMI? Primero, los márgenes empresariales, vía beneficios, y segundo, el precio final, el consumidor, otra vez bombardeado por la política intervencionista del gobierno. ¿Qué haces si te aumentan los costes laborales unitarios? Pues tú subes el precio del bien final, del producto final, y esto nos afecta a todos. O sea, que no se piense la gente que es que suban el SMI solamente es un golpe para el empresario, es un golpe para todos los ciudadanos que consumimos bienes y servicios. Y bueno, pues eso, al bolsillo directamente. Cada vez menos empleo, cada vez empleo más precario, y además el nivel de vida subiendo. Es gasolina para la inflación. Pues sí, más cositas. Fondos europeos. Me encanta este artículo, pero por lo triste que es, porque sí, refleja una triste realidad de un colaborador también de este programa, que es Santiago Sánchez, que desvela un dato que es demoledor, y es
Bueno, pues el fiasco de los fondos europeos es un completo fracaso. El 77% de los grandes beneficiarios pertenecen al sector público, ese sector público que no sabe cómo gestionar una empresa, ese sector público que la mayoría de las empresas las tiene en números rojos y que una vez más es el peor indicado para manejar nuestro dinero. No llega los fondos europeos, ya lo sabíamos. O sea, este tipo de planes Marshall, planes a gran escala, al final es un completo coladero de dinero público. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, pues que va a entidades locales, comunidades autónomas, ADIF, demás, pero a la economía real, a las empresas, no llega. Por eso no hay que subvencionar a las empresas con ningún tipo de plan, porque al final el dinero acaba desapareciendo. ¿Te acuerdas cuando vino la señora Hohlmeier? Sí. Y dijo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está yendo el dinero de los sí, fondos? sí. ¿Dónde están las empresas beneficiadas? Y estaba ahí Sí. el gobierno calladito. Es que 8 de cada 10 empresas beneficiadas es mía, es del sector público, es una empresa pública. Y entonces, ¿dónde ha ido el dinero? ¿Qué ha hecho el gobierno con ese dinero? ¿Por qué no quiso poner un organismo que lo auditara, que auditara hasta el último euro de los que llegaban de la Unión Europea? Es que 8 de cada 10, casi 8 de cada 10 empresas de las grandes beneficiadas es del sector público. O sea, que se han repartido ustedes los fondos europeos, ¿no? Entre ustedes. Es tremendo, ¿eh? Sí. Y eran los fondos que venían para ayudar al tejido productivo español, porque claro, resulta que con el coronavirus, como se cerraron las empresas, había sufrido mucho. Y era completamente, bueno, era para echarse las manos a la cabeza, porque las bases de estos fondos eran la igualdad de género, el ecologismo, y una serie de principios, requisitos que de verdad la economía real no es lo que necesita, y que si tú has tenido un parón de productividad como fue el coronavirus, lo último que necesitas es un plan de igualdad de género en tu empresa. O sea, lo último o lo primero, si lo quieres tener, que lo decidas tú como empresario, pero que no te vengan desde Bruselas a imponer este tipo de medidas, que no es más que un chantaje. Es yo te doy el dinero público si tú actúas como empresario como yo te diga. Entonces, pues ya sabíamos que iba a fracasar. Crónica de una muerte anunciada, y al final lo que ha muerto es el dinero de todos los contribuyentes europeos. Tremendo. Beatriz, ¿y para mañana qué nos estáis preparando? Bueno, pues vamos a hablar de las cuentas de Greenpeace, que no le va nada bien a esta asociación ecologista de cabecera, la más famosa. Bueno, pues tampoco sabe gestionar muy bien su dinerito. Pues estaremos muy pendientes de esa información. Muchas gracias. Bueno, y tenemos 12:20 del mediodía, 11:20 en Canarias. Momento para recordarles, antes de meternos en harina con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros, que ustedes quieren invertir y hacerlo en el negocio inmobiliario sin necesidad de comprarse una casa ni hipotecarse. Bueno, pues sepan que desde 250 euros pueden invertir a través del crowdlending en una plataforma como Cibislend. Cibislend con V terminado en d.com. Ahí encuentran toda la información para exponerse a rentabilidades de entre el 10 y el 13% en plazos cortos, como 15 o 20 meses. ¿Cómo lo hacen? Invirtiendo en promociones inmobiliarias de las que financia Cibislend con su dinero, obteniendo un retorno, como les digo, de entre el 10 y el 13%. Desde luego, una fórmula muy, digamos, recomendable para todos aquellos que quieran invertir en negocios inmobiliarios y que no quieran hacerlo de la manera tradicional. Antes de nada, de todas maneras, conocer muy bien cómo funciona esa plataforma, cuál es su forma de operar y entender perfectamente qué es lo que van a hacer con su dinero, porque rentabilidades pasadas, como siempre decimos, no garantizan rentabilidades futuras. Ahí queda esa recomendación y ahora sí, ya nos vamos directamente con Rubén Folguera al tema del día. Y ya estamos con Rubén, ¿cómo estás? Buenas Rubén tardes. Folguera, buenas tardes. Día intenso el que se vivió ayer en los mercados, sobre todo ya aquí en España a última hora de la tarde, cuando empezamos a ver que los indicadores bursátiles norteamericanos caían, y lo hacían con fuerza para lo que se suelen mover en estos últimos tiempos, y eso ha empezado a generar incertidumbre en el horizonte. Donald Trump como posible, digamos, catalizador de esas pérdidas. Por otro lado, pues ese histórico de grandes rentabilidades durante los últimos años que antes o después tiene que llegar a su fin. En definitiva, ahora vamos a analizarlo todo con nuestros mejores analistas de cabecera para temas bursátiles, pero antes, cuéntanos, ¿cómo se vivió ayer la jornada de este lunes negro? Como bien dices, el índice tecnológico Nasdaq perdía ayer un 4% en Wall Street, tras una sesión pues volátil, marcada por el miedo a una recesión
en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump no la descartara el domingo en una entrevista concedida para Fox News. En concreto, Trump fue preguntado por su opinión ante algunos datos que apuntan a una posible recesión y lo que dijo es que no quería hacer predicciones, pero anticipó un periodo de transición económica debido a la política arancelaria que está llevando a cabo. Además, desestimó las preocupaciones que, digamos, tiene el sector empresarial acerca de la falta de claridad sobre sus planes de aranceles, precisamente. Y con todo, el hecho de que Trump eludiera hablar de recesión encendió las alarmas. Y además, las financieras Goldman Sachs y Morgan Stanley precisamente en los últimos días han rebajado las previsiones de crecimiento para el país norteamericano. Con todo, como decimos, el Nasdaq vivió su peor jornada desde el año 2022 y así fue arrastrado principalmente por el sector tecnológico, liderado por las 7 magníficas. Tesla se dejaba un 15,4%, Apple un 4,8%, Alphabet, que es de Google, un 4,4%, Nvidia un 5%, Microsoft el 3,3% y Amazon un 2,4%. Fuertes caídas en las grandes tecnológicas que a su vez son las que están explicando desde hace tiempo casi el 30-40% de los avances del propio S&P 500. Estamos hablando de un indicador que aglutina las 500 mejores compañías de los Estados Unidos, de las compañías de mayor capitalización bursátil, y dentro de estas 500, estas 7 de 500 estaban explicando más de un 30% de rentabilidad del índice. Claro, la dependencia del indicador del resto de las 493 empresas restantes a lo que suceda con estas 7 es brutal. Así, cuando este pilar de estas 7 compañías cae, se asusta absolutamente todo el mercado, por poco sentido que tenga que el hecho de que 7 compañías entre 500 caiga vaya a hacer que caigan las otras 493, pero así es, así funciona, y es una de las debilidades, o no sé si debilidades, pero sí al menos curiosidades, características curiosas de la composición que tiene ahora mismo, en este momento, el Standard & Poor's 500. Y precisamente el S&P 500 ayer caía un 2,7%, al mismo tiempo que el Dow Jones de industriales caía un 2,08% hasta los 41.911 puntos. Y entre las 30 cotizadas del Dow Jones, además de las tecnológicas, caían también las grandes financieras, como Goldman Sachs, American Express, JP Morgan y también Walmart. Luego, por otra parte, los futuros de Wall Street caían ante el miedo a la recesión y, en concreto, los futuros del S&P 500 bajaban un 1,4% y los contratos que siguen al Nasdaq 100 caían un 1,6%. Por su parte, el petróleo de Texas bajaba a los $66,03 el barril. Luego, al cierre de la bolsa, el oro bajaba a $2.891 la onza y el rendimiento del bono a 10 años cedía al 4,225%. Mientras tanto, el euro se cambiaba a $1,0827, que se acerca cada vez más al 1,1%, y el Bitcoin perdía el nivel de los $80.000, pero hoy ya por la mañana lo recuperaba y estaba en torno a los $81.500. Por dar también una idea, digamos, más amplia, tenemos que pues verificar también cómo está la volatilidad, que es la que nos indica el índice VIX, y este subía al 19,2% al cierre de los mercados. Luego, todo esto lógicamente se trasladó al resto del mundo y en Europa los principales índices habían iniciado la jornada con pérdidas que se agravaban después tras la apertura en Estados Unidos. En concreto, el IBEX se dejó un 1,32% y el DAX alemán un 1,7%. Luego, tanto el CAC francés como el MIB italiano retrocedían un 0,9%. Y luego, precisamente, la caída de estas bolsas pues estaba llevando el dinero a los activos refugios habituales y por eso teníamos la evolución en parte del oro, aunque caía, y luego también es importante señalar que los rendimientos de la deuda pública bajaban hasta 7 puntos en el caso de la deuda de Estados Unidos a 10 años hasta los 4,23%. Y por finalizar, en la región de Asia-Pacífico teníamos que los mercados asiáticos seguían las caídas de Wall Street. En concreto, las bolsas chinas, japonesas y australianas asumían las pérdidas. Y por dar los datos, pues el Topix de Japón y el índice Nikkei 225 perdían respectivamente un 1,5 y un 1%.
el Kospi de Corea del Sur caía un 1,1% y el SP ASX 200 de Australia retrocedía casi al 1%. Es decir, una jornada negra en los mercados donde se impuso el miedo, donde se impuso al menos la prudencia. También reconozco que me llamó la atención que en algunos momentos del día se llegó a decir que ese movimiento defensivo que había hecho Warren Buffett hacía unas semanas ya, colocando su dinero sobre todo en liquidez, porque decía que el mercado estaba muy caro y no veía oportunidades, alguno le acusaba de tener información privilegiada. Sin embargo, aquellos que hemos seguido un poco la trayectoria de Buffett sabemos de lo que hablaba, porque es verdad que el mercado, sobre todo el mercado americano, estaba extraordinariamente caro y no es fácil encontrar empresas o alternativas buenas y en precio en estos momentos. Por eso él prefirió colocarse en liquidez y también parte en algunos fondos monetarios. Muchas gracias, Rubén, por el resumen de todo lo que vivimos en el día de ayer, pero es hora de hablar con uno de nuestros analistas de cabecera. Él es Edgar Fernández, es asesor del fondo Tercio Capital y además miembro de la comunidad LWS Academy, profesor, también coprofesor en el curso de Invertir con Cabeza, Ganar Dinero a Largo Plazo, aparte de otros muchos como el de Análisis de Empresas dentro de LWS Academy. Querido Edgar, ¿cómo estás? Hola, querido Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy agradecido de poder contar contigo. Más hemos tenido suerte porque viajas mucho y hoy te he pillado por aquí cerca, con lo cual tenemos la suerte de poder charlar contigo en el día de hoy. Y quería un poco, Edgar, ¿cómo ves ahora el comportamiento de la bolsa después de este errático lunes negro? Yo sé que tú tienes una visión más a largo plazo, más fijándote en el análisis de empresas concretas, no tanto el volumen en general, pero ¿cómo viviste tú el día de ayer y cuáles son las conclusiones a las que pudiste llegar? Bueno, ya no solo el día de ayer, ya llevamos, pues aquellos que invertimos parte de nuestra cartera en activos americanos, pues estamos sufriendo pues las bajadas, no solo en términos pues nominales, sino también en reales, porque el dólar está bajando agresivamente esta primera parte del año, ¿no? Y al final te das cuenta cuando pasan estas cosas de ventas generalizadas que el mercado no discrimina, o discrimina muy poco, porque antes hablaba de Warren Buffett y Berkshire Hathaway está teniendo muy buen inicio de año, ¿no? Pero suele discriminar bastante poco, es decir, cae todo en barrena. Y eso es una oportunidad para los inversores que seleccionan activos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que hayan estado invertidos en mineras de oro este año lo están haciendo magníficamente porque llevan un rendimiento muy bueno, ¿no? Entonces estas caídas generalizadas te dan oportunidades de derrotar la cartera. Aprovechas que todo el mundo está entrando en pánico, que vende absolutamente todo y además si son empresas pequeñas pues la bajada todavía se nota más porque como tienen menos volumen, si alguien quiere salir machaca el precio para abajo y te da oportunidades buenísimas. ¿Cómo viví yo el día de ayer? Ayer había rebajas. Claro, ayer había rebajas. Yo ya había hecho liquidez estas últimas semanas porque había activos que se habían comportado bien y veía que se estaban machacando otros y ayer fue día de comprar pues cierta parte de activos que han caído demasiado, que no tienen demasiado, no tiene sentido las caídas que se han visto en algunos activos. En otros sí, si tú miras el mercado general, o sea, el S&P 500 sigue caro, el Nasdaq sigue muy caro, ¿no? Entonces, o sea, no se puede decir, bueno, es momento de comprar, ¿no? Bolsa en general. Pues no, porque sigue muy caro. Debería bajar muchísimo más para entrar en parámetros que podríamos decir atractivos, ¿no? Pero dentro de lo que es la bolsa, con todo el arrastre, sí se están viendo oportunidades muy buenas. Pero muy buenas que hacía mucho tiempo que no se veían. Y cada día, si esta presión bajista sigue, pues cada día las oportunidades serán mayores, ¿no? Y ahora lo único que tiene que hacer el inversor es tener estómago, aguantar. Si tiene liquidez, pues aprovecharla. Si no, ver qué activos se están comportando mejor y hacer liquidez en ellos y invertir en aquellos que injustificadamente lo estén pasando mal, ¿no? Has dado una clave que me parece fundamental, Edgar. Has dicho, si la racha bajista sigue,
o si este comportamiento continúa, claro, si miramos cómo ha crecido, cómo se ha encarecido, llámalo como quieras, la bolsa americana durante los últimos años, si la bolsa tiene que corregir a la media, lo que vivimos ayer lunes es cacahuetes, como se Nada. suele decir, son peanuts, ¿no? Es nada, es una muesca pequeñita. Claro, porque tendría que corregir muchísimo. De hecho, eso es algo que muchos analistas, bueno, tú y yo desde luego estamos hartos de participar y ver debates en los que se habla de si va a corregir, si va a hacer esa corrección a la media, si no lo va a hacer, en qué momento lo puede hacer, si todavía nos queda crecimiento dentro de la bolsa americana. ¿Tú crees que todavía vamos a ver correcciones mayores? ¿Crees que en una de estas correcciones el pánico se va a imponer y vamos a ver esa fuerte corrección de mercado que muchos esperan? ¿O todavía crees que le queda gasolina al mercado americano para regalarnos otro año de crecimiento fuerte? Ni lo sé ni me importa. Esa es la respuesta más sincera. No sé lo que va a hacer el mercado ni me importa lo que haga. Al final, y es mi forma de invertir. Habrá otros inversores que tienen otra forma de invertir, pero mi forma de invertir es comprar empresas. Y las empresas tienen unos flujos de caja. Esos flujos de caja dependen de X cosas. Y lo que tienes que centrarte, o yo en lo que me centro, es en ver esas X cosas, de qué dependen. Están en riesgo por, yo qué sé, los aranceles que parece ser que Trump quiere poner. Están en riesgo de si viene una recesión. Están en riesgo de perder contratos. Eso es lo que tienes que centrarte como inversor. Si las empresas en las que están invertidos tienen riesgo de lo que sea y analizar bien esos riesgos, valorarlos y entonces ver, bueno, pues la rentabilidad potencial que me ofrece esta empresa con respecto a sus riesgos es atractiva, entonces invierto. Y me da igual lo que hagan los mercados generales. De hecho, como inversor a medio o largo plazo, a ti te tiene que alegrar que haya caídas. Yo me alegro, y estos días lo estoy disfrutando muchísimo, a pesar de que pues el valor de la cartera está bajando, pero porque vas a tener más oportunidades y esas oportunidades en el futuro se traducen en mejor rendimiento. Y que haya caídas generalizadas significa que se arrastra todo. Y hay empresas que se ha arrastrado a la baja que no tiene ningún sentido. Yo me he encontrado empresas que en el pasado he tenido en cartera que han bajado, no te exagero, un 50% en muy poco tiempo, con contratos fijos a 20 años. Claro. Que es que el riesgo en esta empresa es nulo. Entonces, pues ojalá que caiga más. Ha bajado un 50% más o menos desde máximos que alcanzó hace poco y ojalá caiga más. Y entonces serán mejores oportunidades, ¿no? Mi forma de invertir me hace estar alejado del ruido y de lo que dicen los mercados, porque al final yo invierto en una empresa pensando que no está cotizada, como si no estuviera cotizada, porque tú imagínate que inviertes, vamos a decir, en otro activo, en una casa, ¿vale? Te compras una casa. Tú no estás todo el día en Idealista viendo el cambio de precios de tu casa. No, desde luego que no. No lo haces, ¿no? Tú dices, mira, mi casa me aporta, ¿qué rendimiento me aporta la inversión inmobiliaria? Me aporta un alquiler, vale, pues el alquiler como mucho va a cambiar de un año a otro, o si viene una crisis, pues voy a tener que bajar el precio porque no habrá tanta demanda, pero ese es el cálculo que tú haces. Tú no estás haciendo cálculos diarios de cómo va tu inversión en inmobiliaria, ¿no? Pues esto es exactamente igual. O como si abres un bar. Imagínate que emprendes, te abres un restaurante, tú no estás todo el día pensando en a qué precio lo vas a vender hoy. Tú lo que estás pensando es, bueno, ¿cuántas comidas voy a servir? ¿Cuánta inversión tengo que hacer en marketing para atraer clientes? ¿Qué tengo que hacer en los procesos para que los clientes estén satisfechos conmigo y vuelvan? Y esto me genera este flujo de caja y a futuro pues esto vale tanto. Y ese era el cálculo que tienes que hacer como inversor, independientemente que sea la bolsa o no. Bien, hay otros estilos de inversión. Hay otra gente que te dirá que lo que yo te digo son bobadas, normalmente no tienen demasiado dinero para invertir, pero sí hay otro tipo de inversores que miran la bolsa en general, dicen ahora es el momento de entrar en bolsa, ahora es el momento de entrar en renta fija, ahora es el momento de oro, ahora es el momento... Claro, tú eres un inversor profesional, Edgar, al final, y hay mucho particular que evidentemente lo que tiene es su dinero metido en índices, y esos son los que en estos días están sufriendo especialmente porque dicen, oye, es que claro, no sé qué decisión tomar, no sé si me tengo que meter en liquidez, si tengo que cambiar y trasladar o traspasar mis fondos a otro tipo de estrategias, igual
sobreponderar la gestión activa sobre la pasiva y prepararme para un proceso de construir de nuevo posición en pasiva cuando empiecen a caer los fondos, ¿no? Quizá esa sea una buena alternativa, pero No, claro, pero perfecto. Pero en ese caso, incluso es más fácil, porque imaginemos que hoy, o no, ayer no había ninguna caída. No había ninguna caída. Y tú estabas invertido en el SP500. ¿Por qué estabas invertido? Porque a largo plazo lo hace bien. Y hoy te cae. Pues si hoy te cae, hoy es mejor oportunidad que ayer. O sea, si tú ayer antes de las caídas estabas invertido, ¿por qué te tienes que replantear tu filosofía hoy? Como mucho si eres un inversor porque va asignando por activos, ¿no? Pues ahora renta fija, ahora renta variable, pero el momento de salir de renta variable no es hoy con las caídas, era ayer. No, por supuesto. Entonces incluso es más fácil para un inversor particular que invierte de forma pasiva, ¿no? Que al final es lo que yo digo que tiene que hacer casi el 100% de la gente, invertir de forma pasiva, ¿no? Invertir en índices, invertir en fondos de renta fija, renta variable, lo que sea, y olvidarse, ¿no? Porque no tienes el tiempo para valorar. Pero si tú ayer, antes de las caídas, tenías una filosofía o tenías unas previsiones de lo que deberías hacer con tu cartera, hoy con las caídas no debería cambiar en contra de la renta variable. Es decir, si la renta variable hoy ha caído, la renta variable hoy está más atractiva que ayer. El momento de salir de la renta variable era ayer, hoy ya no. No, desde luego. O te crees más listo y entonces dices, pues voy a salir ahora de renta variable porque creo que va a caer más y ya después cuando esté en mínimos compraré, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta de Peter Lynch que dice que se ha perdido más dinero intentando protegerte de las caídas que de las propias caídas. Lo que significa que si tú ahora vendes porque dices va a caer más, lo más probable estadísticamente es que la subida te la pierdas. Claro. Pues mira, esa frase de Peter Lynch me viene espectacular para la siguiente pregunta. Uno de los motivos de preocupación ahora mismo de Estados Unidos parece que es China. Es otro de los puntos de atención que tenemos dentro del mercado. Tú sé, porque hemos participado en los mismos debates, que desde LWS también hemos prestado, sobre todo en el pasado, mucha atención al mercado chino. ¿Tú estarías más bien corto o más bien largo de China ahora mismo? Ya no tengo ni idea. Y pensar, este tipo hoy no tiene ni idea de nada. No tengo ni idea porque China es que está muy lejos. La cultura es muy distinta. La información no es transparente. Y yo siempre digo, mira, si alguien quiere invertir en China, que lo haga, pero que sea consciente de sus propias limitaciones. Yo me muevo mucho en el mundo anglosajón. Prácticamente solo invierto en el mundo anglosajón porque es el que conozco mejor, ¿vale? Básicamente Reino Unido y Estados Unidos, que es el que conozco mejor. Y aún así me paso, como tú has dicho antes, el año viajando para intentar aprender, ¿no? Pues ahora yo me planteo, bueno, ¿voy a invertir en China? Un país que no es transparente, cuya cultura es muy distinta a la nuestra, o la anglosajona, que es la que más conozco, en el que los sistemas contables no son tan fiables. No digo que sean desconfiables, pero no son tan fiables. Pues para mí, yo me miro al espejo y digo, tú, Edgar, eres un ignorante en China. ¿Tú qué vas a hacer? Ni corto ni largo. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Oye, eso no es ninguna excusa, porque si sería pues una dejadez por mi parte no estudiar un mercado que potencialmente puede ser muy rentable, ¿no? Pero es que ves las cosas que hay, sobre todo en Reino Unido, que es que dices, ¿para qué quiero irme a China? Si en Reino Unido tengo activos de excelentísima calidad cotizando múltiplos de risa, simplemente porque cotizan en Reino Unido. Muchas de esas empresas no tienen ni sus principales operaciones están en el Reino Unido, están fuera. Pero porque el Reino Unido, pues los inversores no quieren invertir ahí y ahí tienes empresas buenísimas. O Estados Unidos, dentro de la bolsa de Estados Unidos, el segmento de pequeñas y medianas empresas no están a los niveles de las grandes empresas y te encuentras oportunidades buenísimas. Yo digo, si con la cartera que tengo, ¿para qué tengo que estudiar China? Que es muy difícil. Es una cultura muy distinta además. Entonces, no tengo opinión, si largo o corto de China, pero es que ni de China, ni de Japón, ni de Corea, ni de ninguno de estos mercados. Soy un total ignorante. Si soy un total ignorante, no me sentiría cómodo.
¿no? Y a mí me da lástima cuando veo a inversores particulares, no, es que ahora voy a invertir en un indexado de China porque creo, y yo digo, pero bueno, ok, pero al final es como irte al casino, es que para eso vete al casino, porque te podrá salir bien o te podrá salir mal. De China llevamos oyendo años que lo va a hacer bien. Este año lo ha hecho bien, pero ¿cuántos años has tenido que ver que no funcionaba, ¿no? Y este año lo está haciendo bien porque sí o simplemente porque el Estado chino dice que te va a rescatar, es decir, que va a invertir muchísimo para que la bolsa suba, o sea, al final, yo creo que lo más importante en esta vida como inversor es ser consciente de su propia ignorancia. Limitaciones, sí. Exacto, y cuando eres ignorante en algo, mejor no te metas. Pues Edgar, me quedo con esa reflexión, esa última reflexión que comparto y que además enseñamos juntos. Muchísimas gracias, como siempre, y espero no tardar mucho en volver a tenerte aquí en Con Ánimo de Lucro. Espero que haya suerte y me puedas pillar otra vez. Gracias. Eso es. Un abrazo muy fuerte, Edgar. Un abrazo. Bueno, y después de hablar con el asesor de un fondo de éxito, como es el de Tercio Capital, con esas enseñanzas que nos ha dejado Edgar Fernández, vamos ahora con otro de nuestros analistas habituales. Él es José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Financieros. Y José María, creo que le tengo ya el teléfono. ¿Cómo estás? Muy buenas, Fernando. Vaya día, buenas a todos. Vaya semanitas que estamos viviendo en los mercados. Estábamos hablando, José María, te he oído decir muchas veces que sin duda una de las temáticas que tenemos que tener en cartera en los últimos años es la tecnología, y precisamente parece que se ha convertido en el talón de Aquiles de los grandes índices. ¿Cómo lo interpretamos esto, José María? Bueno, vamos por partes. Yo creo que estamos asistiendo a un escenario a la vez de apasionante, también bastante inquietante, ¿no? Y lo que estamos asistiendo principalmente es a esos giros continuos en el frente arancelario, geopolítico, financiero, procedentes desde el despacho Oval, en concreto desde la administración Trump, con una política enormemente, diría yo, de intimidación, que utiliza el capote desde el punto de vista taurino como engaño el tema arancelario, aunque yo creo que el tema, y que afecta por supuesto a las tecnológicas y a otros valores, sobre todo en Estados Unidos, de ahí el comportamiento no solo de los valores que integran el Nasdaq, ya sea el 100 o el Composite, sino también otros valores que están en el SP500 o en el Dow Jones. Principalmente, yo diría que lo que está buscando es un reseteo de la economía norteamericana, una voladura controlada del crecimiento económico, reducir el gasto público, reducir el endeudamiento en Estados Unidos, alargar los plazos que se pagan en estos momentos de la deuda, que es enorme en Estados Unidos, reducir en cierta manera el gasto fiscal, y eso, en palabras no solo de Donald Trump, sino incluso de su secretario del Tesoro, pues va a provocar daños en el corto plazo y alegrías, esperemos que sea así, porque es un juego bastante peligroso, alegrías para el medio y largo plazo en la economía norteamericana y también en los mercados bursátiles. Lo que estamos asistiendo es pues a una combinación de valoraciones que estaban siendo muy exigentes, sobre todo en los principales valores que habían llevado a las tecnológicas a auparse semana tras semana en máximos, ahora con una variable nueva de la última semana, con dudas en torno al crecimiento económico en Estados Unidos, donde, insisto, donde me da la sensación de lo que se trata es de tratar de volar controladamente, que esto es muy difícil, pero a lo mejor le sale bien, a la administración Trump, y eso evidentemente pesa, sin duda alguna, en el ánimo de los inversores. Claro que sigo pensando que hay que tener tecnología en cartera, aunque a corto plazo entramos en un territorio bastante resbaladizo, donde la política, con esos giros, ya digo, de veleta continuamente de 180 grados, están afectando mucho al sentimiento de los inversores y también, por supuesto, de los propios empresarios, y que no debemos de obviar, con lo cual, a corto plazo, algo de cautela, aunque a medio plazo sigo siendo optimista en ese sentido para las tecnológicas y, por supuesto, para la renta variable en su conjunto. Estoy contigo en que el escenario actual está endemoniado, quiero decir. Tenemos una economía
que es la primera del mundo, Estados Unidos, con un endeudamiento como no se había visto nunca. Unos bonos a 10 años, una renta fija creciendo en rentabilidad, lo que va a hacer que los bonistas del año pasado empiecen a registrar pérdidas en sus carteras. Tenemos al mismo tiempo un indicador S&P 500 muy dependiente de 7 compañías y además una narrativa de mercado que habla de, como bien decías, un mercado cotizando a unos múltiplos súper exigentes, traducido carísimo, con unas rentabilidades a las que no nos tenía acostumbrados durante los últimos años y yo creo que hasta el más pintado espera que se produzca una fuerte corrección en algún momento. El hecho de que tengamos vaivenes como los que hemos vivido este lunes nos hacen pensar que en cualquier momento el miedo se puede imponer en el mercado a que sea el día en el que entre la corrección y de repente veamos ventas a muerte. En este escenario tan endiablado que tenemos ahora mismo, tan venenoso, venenoso por poca incertidumbre, desde luego, por poca certidumbre, poca certidumbre, mucha incertidumbre en el mercado. Sin duda alguna. ¿Crees que un movimiento en falso de la Fed puede ser peligroso? ¿Dónde crees tú que está el mayor riesgo? Yo creo que la Fed va a actuar, yo creo que en consecuencia a lo que está viendo en estos momentos, ¿no? Y lo que está viendo es que la política arancelaria puede generar el ruido suficiente para no actuar a corto plazo. Evidentemente es inquietante, pues todas esas amenazas de Donald Trump donde pone quita aranceles, no saben hasta qué punto puede eso afectar a la inflación, aunque yo no creo de verdad que el problema en Estados Unidos vaya a ser la inflación, ni en el corto ni en el medio plazo. Habrá que estar muy atento al dato de inflación de esta semana, pero yo creo que la Reserva Federal, yo no creo que vaya a ser el principal problema. Yo creo que el problema tampoco va a ser los tipos de interés, el problema va a ser el crecimiento. Para que lo entendamos, en los mercados de capitales hay dos piedras angulares. Una son los tipos de interés y otra es el crecimiento económico. Luego hay otras variables que se le van a ir sumando, ¿de acuerdo? Ahora mismo los tipos de interés, sobre todo de medio y largo plazo, lo que estamos asistiendo en el caso de Estados Unidos es a caídas en los tipos de interés, a caídas de la rentabilidad de los bonos, que es lo que le gusta a Donald Trump, unido a la debilidad del dólar. Es decir, lo que está persiguiendo es refinanciar la deuda pública a tipos de interés cada vez más bajos. Y eso, evidentemente, puede gustar a Main Street y no todo a lo mejor a Wall Street, pero sobre todo a Main Street. ¿Qué significa esto? Que va a beneficiar, sin duda alguna, a quien esté endeudado, por ejemplo, en hipotecas, donde el tipo de referencia es un tipo de 30 años fundamentalmente, ¿no? Es lo que está buscando, es decir, bajar, por así decirlo. Hay que pensar, Luis Fernando, y le digo también a toda la audiencia, que en cierta manera hay parte de razón. Es decir, la economía norteamericana en los últimos años ha estado creciendo, pero muy dopada por políticas monetarias ultra expansivas y también por políticas fiscales mega expansivas, con mucho gasto público. Y Donald Trump lo que está pretendiendo, y con esto no quiero justificarle, pero trata de decir, oiga, vamos a ver, prefiero que tener un susto en la economía, los datos económicos, al principio de mi mandato y no quizás en el segundo o tercer año de mi mandato. Es decir, prefiero tenerlo ahora y hacer esa voladura controlada. No creo, repito, que el riesgo sea por la parte de los tipos de interés y mucho menos de la Reserva Federal. Quizás sea que en las medidas que adopte Trump para tratar de enfriar la economía pueda equivocarse, es decir, juega con algo peligroso a la hora de intentar enfriar una economía que hasta ahora estaba muy dopada, no solo por políticas monetarias expansivas, y no me refiero a tipo de interés, ojo, sino al balance enorme que tiene la Reserva Federal, gran comprador de la deuda pública norteamericana y de otros activos, ¿no? Pero también por esas políticas fiscales que no solo ha llevado a cabo la administración demócrata, sino también en parte la administración republicana en otra coyuntura de mercado. Quizás el riesgo está ahí en no saber si no calibrara bien esas medidas de enfriamiento del crecimiento económico. Es donde quizás esté el riesgo en estos instantes. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. José María, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros para analizar este momento de mercados. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Un abrazo.
Bueno, vamos a buscar el último análisis dentro de esta primera hora y ahora con vistazo más centrado en lo que está pasando también en Europa, que tenemos que fijarnos en ello porque hay cambios importantes. Para ello puedo contar ya con Tacho Arrimadas desde Santa Lucía Asset Management. ¿Cómo estás, Tacho? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días a ti también. Muchas gracias por querer estar en este gabinete de crisis que hemos armado en el día de hoy para tratar de analizar todo lo que pasa en los mercados. Yo te pregunto, Tacho, parece que si miramos en Europa, Alemania se quiere poner manos a la obra para salir de la recesión. Pues totalmente. Lo cierto es que las recientes elecciones alemanas, el estancamiento económico y la crisis geopolítica global abierta por Estados Unidos, por su actitud, bueno, frente a Ucrania, ¿no? Con todo el tema bélico que tenemos en Europa, pues han encendido las alarmas en la clase política alemana, que ya está trabajando en un plan para mejorar la capacidad de defensa y para revitalizar la economía del país alemán, ¿no? Que, como sabemos, acumula ya varios trimestres con crecimientos negativos o muy cercanos a cero. Y en este sentido, Merz, ¿no?, líder de la CDU y previsiblemente próximo canciller alemán, pues ya se ha puesto a trabajar en medidas de bastante calado. La primera de ellas ha sido el empezar a pelear ya por flexibilizar el techo de deuda alemán, que como sabes es del 0,35 o no permite a Alemania tener un déficit estructural mayor al 0,35% por cada año. Pero es que además no solamente va a buscar flexibilizar el techo de endeudamiento, sino que ya está negociando para llevar al Parlamento un plan de 500.000 millones de euros para revitalizar la economía, centrado en infraestructuras y en defensa, y por supuesto han dicho que estarán en este plan de defensa de 800.000 millones en Europa y que tendrán una participación, ¿no? Obviamente no van a participar de esos 800.000 millones, pero sí que Alemania tendrá una participación relevante en este plan para rearmar Europa. ¿Y cómo están reaccionando los mercados precisamente a esto, Tacho? Pues los mercados, vayamos por barrios, pero me gustaría empezar diciendo que por primera vez en muchas semanas Donald Trump no está siendo protagonista de lo que eran los mercados. Todos sabemos que desde las elecciones norteamericanas parece que solo estábamos hablando de Donald Trump y ahora hemos cambiado el foco, desde luego en Europa sin duda, y estamos hablando más de la revitalización, ¿no?, de estos planes de revitalización de Alemania. Por parte del mercado de deuda, el incremento del gasto público supone claramente un antes y un después en el mercado de bonos europeos. El bono alemán a 10 años, la semana pasada, se disparó un 0,30% en rentabilidad, quiero decir, en solo un día, como consecuencia de las nuevas previsiones de crecimiento alemán y de las nuevas previsiones de volumen de emisión, porque Alemania se va a tener que endeudar muchísimo más, ¿no? Y esto es algo que no ocurría hace décadas. Y ante este nuevo escenario, pues los inversores están empezando a plantear temas que son muy trascendentales para el futuro de los bonos en la zona euro. El primero de ellos es el cuestionamiento de si Alemania, el bono alemán, va a seguir siendo activo refugio, que en nuestra opinión creo que es algo que por supuesto tendrá todo el sentido del mundo que lo siga siendo, aunque Alemania empeore algo su perfil fiscal. Y en segundo lugar también es qué factura le va a pasar a los periféricos, Estamos todos pensando que a Alemania a partir de ahora le va a costar más dinero endeudarse, pero lo que hemos visto que nos dicen los mercados es que han trasladado el diferencial también a la periferia. Los 30, 40, 50 puntos básicos anuales que Alemania ha encarecido su financiación se han trasladado también a países como Italia y Francia. Y esto es evidentemente muy, muy importante. Y por finalizar con el mercado de bonos, también cambia la percepción, incluso la percepción del coste de la deuda europea, incluso fuera de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque a día de hoy el inversor internacional ya está mirando el atractivo relativo entre el bono alemán y el bono americano, que suelen ser las dos referencias, ¿no?, de activo refugio. Eso por ese lado. Y por la parte de las bolsas, la verdad es que el comportamiento en los últimos días ha sido bastante dispar por países y por sectores. Y es que es muy difícil separar este plan alemán, es decir, los planes de estímulo, de otras cosas que han pasado la semana pasada, ¿no? Como ha sido todo tema aranceles de Trump, que no se nos escapa, como han sido las señales preocupantes de crecimiento en Estados Unidos y como han sido también que el BCE bajó tipos, pero empezó un poquito a enseñar la patita diciendo, oye, que bajo tipos, pero a lo mejor estoy más cerca de dejar de bajarlos ya por la marcha de la economía. Pero en cualquier caso, es un hecho que a la bolsa le han sentado bien o le tienen que sentar bien estos 500.000 millones de euros de plan para financiar estructuras
y que hay sectores que están de especial enhorabuena, ¿no? Como puede ser todo el sector aeroespacial y defensa, y por supuesto también índices, ¿no? Como puede ser el selectivo alemán, que como sabéis yo creo está brillando especialmente en lo que llevamos de año, ¿no? Me refiero al DAX. Desde luego que sí. Nos has hecho un análisis, la verdad, que muy profundo sobre cómo están las cosas ahora mismo en Europa, muy centrado también en renta fija, lo que te agradezco, pero solo en un minuto, porque no tenemos más, Tacho, tu lectura de lo que pasó ayer en Estados Unidos. Pues mi lectura de lo que pasó ayer en general es que yo creo que a las bolsas estadounidenses se les están empezando a atragantar cosas, ¿no? Tenemos por un lado el tema aranceles, tenemos también que es verdad que la macro norteamericana parece ser que se está empezando a estropear y están empezando a pensar los inversores internacionales, oye, que nos estamos yendo a una fase de ciclo más negativa para Estados Unidos, que encima tiene una bolsa con valoraciones muy exigentes y además nos ha pasado con todo el sector tecnológico, bueno, pues que como bien sabes, ¿no? DeepSeek y demás se han despertado dudas desde que comenzó el año y la bolsa norteamericana se está llenando de dudas. Hablábamos tú y yo hace unas semanas, ¿no? También que aquí luego está mucho el atractivo relativo, ¿no? El inversor internacional mira a Estados Unidos, ve valoraciones exigentes, ve aranceles, ve macro a lo mejor decreciendo un poco y luego tiene Europa al otro lado, ¿no? En el que yo creo que las malas noticias estaban muy descontadas y que por lo tanto ahora dices, bueno, pueden pasar menos cosas malas en Europa que en Estados Unidos. Y yo creo que a la bolsa americana se le está sumando todo. Indefinición de la política Donald Trump, bueno, empeoramiento de las perspectivas macro, valoraciones ajustadas y miras a Europa y dices, a lo mejor en Europa veo menos cosas malas. Así que, nada, de todas formas, volvemos a lo de siempre. Estamos seguros que Estados Unidos saldrá adelante y nuestra percepción en el medio-largo plazo, por supuesto, no es mala. Ahora, eso sí, en términos relativos, seguimos viendo, como decíamos hace unas semanas, movimientos de bolsa americana a bolsa europea y esto, lógicamente, se tiene que dejar notar o se tiene que dejar ver en los índices. Bueno, y por eso estamos muy pendientes de ello. Pues Tacho, seguiremos cantándolo con tu ayuda aquí en Con Ánimo de Lucro. Por supuesto, encantado. Buenos días. Un abrazo muy fuerte, Tacho, gracias. Un abrazo. Bueno, pues ya ven, análisis pormenorizado con recomendaciones incluidas de cuidado, tranquilidad, no tomemos decisiones precipitadas en caliente y precisamente de esto último, de cómo tenemos que interpretar los inversores particulares todo lo que está sucediendo en los mercados, vamos a hablar después del boleto informativo con Gustavo Martínez. Una pausa, vemos las noticias y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro. 1:06 del mediodía, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro en este gabinete de crisis que hemos montado en el día de hoy para analizar todo lo que está pasando en los mercados y no se quejarán ustedes de que les traigo a los mejores analistas. Nos hemos reservado para el final la lectura, ya después de analizar todos los movimientos que ha hecho el mercado durante este lunes negro que atravesamos ayer y ver cómo se está comportando en el día de hoy. Vamos a hablar con Gustavo Martínez, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y amigo de este programa, de cómo tenemos que tomárnoslo los inversores particulares, cuáles son las lecturas que tenemos que hacer y no perder el foco de lo importante. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos de pánico es en los momentos en los que los inversores, generalmente los particulares, tomamos decisiones equivocadas. Nos entra el miedo, pensamos que la narrativa ha cambiado, que vamos a perder todo nuestro dinero y tomamos ese tipo de decisiones que nos van a hacer de verdad perder dinero y no otra cosa. Gustavo Martínez, creo que ya te tengo al teléfono. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Pues siempre bien, siempre que me invitas a tu programa, pues estoy contento, ¿no? Bueno, pues contento estoy yo de que lo estés tú y de que de poder contar contigo, porque al final los especialistas sois vosotros y sois quienes nos dais esas pistas, ¿no? No sé si quieres hacer primero un balance de cómo estás viendo con lo que está sucediendo en los mercados, si es esto que hemos visto en el día de ayer puede alimentar esa posibilidad, esa hipótesis de que estemos más cerca de una fuerte corrección en el mercado americano que lleve a los indicadores a tratar de ir a esos valores de media del mercado del 8%, lo que avanzaría a una corrección muy muy fuerte del mercado americano. Y en cualquiera de los casos, como siempre, ¿qué tenemos que hacer los particulares? Oye, pues dices que nosotros somos los expertos, pero has hecho un dibujo fantástico, ¿no?, de la situación. Y es que efectivamente, pues algunos de nosotros esperamos
con ansia y con cautela también pues esas correcciones que vuelvan a llevar al índice a rentabilidades normalizadas de un 9%, que es una bestialidad, un 9% al año, ¿no? Un 9% al año supone doblar tu capital en aproximadamente 7 años y luego triplicarlo en menos tiempo, ¿no? Por el efecto capital compound. Entonces, cuando tienes un índice que, como Standard & Poor's 500, que desde el año 2009, que marcó un mínimo en los 670 puntos, no ha hecho más que subir hasta casi multiplicar por 10, lo que lleva a una rentabilidad promedio del 16-17%, pues los que sabemos de esto, porque llevamos ya mucho tiempo en esto, pues esperamos que eso reverta a la media, ¿no? Como suele ser históricamente. Y claro, cuando ves caídas como las de ayer, que tampoco son caídas muy fuertes, aunque sí que es verdad que ayer el mercado cayó, pues, pero claro, con unas subidas tan fuertes que hemos tenido tan verticales desde el año 2009, pues entonces dices, bueno, realmente el mercado sigue caro a estos niveles, o sea que tampoco es nada para celebrar. Y como bien has dicho, Luis, pues nosotros nos ponemos contentos, ¿no? Porque ciertamente cuando corrige Estados Unidos se suele llevar a todo el mundo por delante y eso significa que lo que está caro se pone barato, pero lo que está barato se pone aún más barato y eso nos hace a nosotros pues ponernos contentos porque podemos encontrar más valor que el día anterior, ¿no? ¿Otorgas más posibilidades a que veamos esa fuerte corrección o a que el mercado americano confirme una tendencia alcista durante los próximos años? A ver, yo lo que creo es que cuando tienes unos múltiplos tan exageradamente dilatados como los que está cotizando el Standard & Poor's 500 en picos de ciclo económico, con repuntes en la inflación, la probabilidad de que haya correcciones es muchísimo más alta, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo este año, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el año pasado el Standard & Poor's 500 subió también un 20% y que desde la pandemia, que tocó los 3.500 puntos, pues no ha parado de subir y son rentabilidades muy potentes anualmente y es que eso no dura para siempre. Los mercados son cíclicos, al igual que la economía. Lo que pasa es que los mercados sirven como son adelantados, ¿no? Anticipan lo que va a suceder en la economía real. Entonces, yo lo que creo es que los mercados siguen caros y cuando creo que los mercados están caros, la probabilidad de que corrijan es más fuerte, ¿no? Entonces, no sé lo que va a pasar, ni si vamos a ver grandes correcciones, pero lo que sí que sé es que el mercado está caro y vuelvo a insistir, cuando los mercados están caros la probabilidad de que corrija son más fuertes. Ahora bien, si esto responde más al ruido de mercado, a los aranceles de Trump, pues es posible que el ruido de mercado también esté afectando, ¿no? Y también es muy relevante que Estados Unidos le vence el 25% de la deuda este año, que son 9 billones de dólares y que tiene que refinanciarlos a tipos de interés muy elevados y que igual le conviene a la administración Trump hacer un poco de ruido para hundir las bolsas y por consiguiente hundir las primas que pagan los bonos de rentabilidad y por tanto financiarse más caro, ¿no? Más barato en los meses venideros. Pero al margen de todo eso, y Luis, a mí lo que me importa es que desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista de la inversión, los múltiplos que está cotizando Standard & Poor's 500 no tienen ningún sentido. Estamos hablando de PER 25, que es un 4% anual, cuando tienes una renta fija que te está, la denominada tasa libre de riesgo, que te está pagando casi un 4,5, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la inversión. No tiene sentido y apunta a otro problema al que tú hacías en referencia y que yo creo que podría llegar a ser una clave de bóveda de lo que nos espera, ¿no? Que es ese volumen tan fuerte de endeudamiento que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y corrígeme si me equivoco, Gustavo, porque todos sabemos que un Estado hiperendeudado lo que le viene bien es generar inflación y sobre todo que pues su devolución de deuda sea cada vez más liviana, por decirlo de alguna manera, que se le permita devolver el dinero más despacio. Esto puede empujar a la Reserva Federal, como ya estamos empezando a escuchar campanas, a revertir su política de tipos, dejar de hablar de tipos altos y empezar a bajar los tipos de interés cuando el problema inflacionario, como todos sabemos, como sabemos algunos, todavía no se ha corregido en Estados Unidos. Esto, unido a una situación dentro del mercado americano con ineficiencias propias de estas políticas tan veletas de Trump que pueden hacer mucho daño a distintos sectores dentro de su propio país, no pinta un panorama demasiado halagüeño, desde luego, al menos en el corto plazo. Yo creo en el largo plazo, si al final
Estados Unidos hace lo que su presidente ha dicho que tenía que hacer y dejan trabajar a aquellos que querían reducir burocracia, reducir impuestos y convertir a Estados Unidos en un destino de inversiones, en el mejor destino de inversiones del mundo, pues otro gallo cantará, pero a priori da la sensación de que ahora en el corto plazo nos espera eso, una corrección en toda regla. Sí, sí, yo creo que es una apuesta más sensata que posicionarse largos, ¿no? Pero bueno, al final es una cuestión la bolsa es un juego de probabilidades, ¿no? En distintos escenarios a los que tienes que asignar distintas probabilidades, y lo que es evidente es que el mundo se enfrenta ahora a periodos de esta inflación clarísimos. O sea, como mínimo sabes que tienes inflación, y segunda derivada es que la economía se está ralentizando en distintas partes del mundo. Tenemos a China en deflación, que ya no es que se haya ralentizado, es que directamente está en deflación. Tenemos a Europa en una clarísima desaceleración, con repuntes en la inflación, esta inflación, con Alemania unos indicadores de producción industrial que son entre nefastos y malísimos. Tenemos Estados Unidos, que también da síntomas de recesión, incluso Donald Trump el otro día llegó a reconocerlo. Por tanto, estamos en escenarios muy distintos a los que hemos vivido los 15 últimos años. Así que lo más probable es que estemos al final de un periodo de un ciclo expansivo, y cuando estamos en esos periodos lo que viene después es una crisis o una lucha por la liquidez, donde el mercado ajusta todos esos excesos y el mercado necesita purgar todos esos excesos que hemos vivido en los últimos años, ¿no? O sea, yo siempre lo comparo con el ejemplo de poner a una persona que se ha pasado con la alimentación, pues ponerla a una dieta estricta y meterla al gimnasio, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a hacer el mercado, purgar todos esos excesos e intentar anticipar lo que va a ser después, ¿no? Y ahí surgirán las verdaderas oportunidades de compra, que ya las hay en el mercado, pero que probablemente se acentúen más. Por eso es importante insistir a los inversores que no tengan demasiado miedo si tienen las tesis claras. El problema, Luis, es que la gran mayoría invierte, porque además máxime en épocas de inflación, cuando tienes que huir de la moneda fiat, porque invierte por consejos, sin unas tesis de inversión definidas, sin haber hecho los deberes, ¿no? Y eso es dinero no inteligente que suele purgarse de manera rápida cuando los mercados empiezan a caer, ¿no? Y ahí es lo que dice Warren Buffett, ¿no? Cuando el mercado, la marea baja, se ve quién está desnudo. Por cierto, Warren Buffett saca un 10% este año, cuando el Standard & Poor's 500 va cayendo 5%, y además ha vendido ya S&P 500 y una parte importante de Apple. Así que bueno, ese es un poco el resumen de la situación. O sea que, en resumen, para el inversor particular, cautela, no tomar decisiones precipitadas y saber entender un poco cómo funciona el mercado y no tratarse de guiar únicamente por las recomendaciones que hace tal o cual gurú. Sí. El problema está en que hay muchísimo dinero no inteligente posicionado en ETFs, ¿no? Siempre buscando, bueno, el Standard & Poor's 500 siempre sube, la vivienda siempre sube, pues la frase fácil, ¿no? Y claro, cuando vienen los problemas, pues vemos correcciones fuertes como las de ayer, ¿no? Que pues te cae un 3% en un día el Standard & Poor's 500, porque mucha gente no sabe lo que está comprando y ante cualquier mínima corrección vende porque le entra el pánico, que es lo contrario de lo que tienes que hacer en bolsa, ¿no? Que es comprar cuando está barato y mantenerlo cuando está caro. Bueno, querido Gustavo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros un día más aquí en Con Ánimo de Lucro, ayudándonos a entender este complicado mundo de la bolsa. Muchísimas gracias a vosotros, Luis. Un abrazo muy fuerte. Seguimos en Con Ánimo de Lucro, lo hacemos como siempre, hoy con José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor, inversor y amigo de Con Ánimo de Lucro, y es nuestro proveedor, nuestro dealer habitual de libros. Es con quien estamos completando una biblioteca, yo creo que ya de un nivel importante para conocer, el que se haya leído la mitad de los libros que hemos puesto aquí encima de la mesa ya sabe mucho de economía y mucho de inversión. Y hoy me traes un libro poco habitual porque normalmente hablamos de la película, hablamos de La Gran Apuesta, el libro en este caso de Michael Lewis, y bueno, pues en el que está inspirada la película que se ha hecho tan famosa y que ha explicado también, aunque creo que tienes tu propia tesis sobre la película, la crisis que vivimos, ¿no? El estallido de la burbuja inmobiliaria. Efectivamente. De hecho, es uno de los
mejores escritos que hay sobre temas económicos y financieros, en mi opinión. Obviamente no es teórico, lo que te cuenta son situaciones que se han dado en momentos concretos, ¿no? En este caso, La gran apuesta, que es sobre la crisis del 2008 y la caída de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, etcétera. Pero tiene muchos libros que algunos, de hecho, son películas de éxito. Un ejemplo es Moneyball, una película de Brad Pitt sobre un equipo que ficha a los jugadores en base a las estadísticas, independientemente de que tuvieran estilos muy raros, etcétera. Es una película que es buenísimo, sí, ¿no? sí. Y además la tesis, lo bonito es que la tesis se cumple, ¿no? Sí, sí. Y es un libro muy interesante. Luego tiene, a mí, muchos libros que me han encantado. O sea, uno es El póker del mentiroso, que es un libro sobre los traders de bonos y de acciones en un banco de inversión en los años 80. Otro que es The Flash Boys, que tiene que ver con todo el tema del high frequency trading y tratar de llegar el más rápido al mercado para poder aprovecharte de operar antes con más información, etcétera. Tiene muchos libros. Luego tiene uno recientemente que sacó sobre la quiebra de FTX, el broker de criptomonedas que quebró hace un par de años, el de Sam Bankman-Fried, que se llama Hacia el infinito, aunque ese libro para mí es un pelín más flojo. Pero, vamos, es un escritor que en general recomendaría todos los libros que tiene, porque yo me he leído prácticamente todos y son muy entretenidos, porque al final son historias reales de situaciones drásticas, ¿no? Pues mucho éxito y mucho fracaso. Sí. Y en este caso traemos uno de sus bestsellers. Y además dio pie a una película para mí espectacular, con un reparto buenísimo, muy entretenida, un pelín técnica y un poco difícil de comprender, a pesar de que le dan un... Tienes razón, mira, yo te lo compro, pero sí creo que es, viendo otras pelis que trataron de explicar, pues en este caso Margin Call, me estoy acordando, la de la caída de Lehman Brothers, esa creo que es mucho más técnica, y si no tienes ciertos conocimientos te pierdes bastante de la película. Esta yo creo que a poco que la quieras seguir poquito a poquito y sin entender muy bien cómo funciona, por ejemplo, las posiciones cortas, yo creo que eres capaz de entender un poco qué fue lo que estaba por debajo, lo que subyacía de esa crisis, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la parte mollar, que es al final que hay una serie de inversores que identifican que hay un problema, una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y empiezan a apostar en contra de esa burbuja antes de que explote. Esa parte yo creo que queda muy clara, está muy bien explicada. O sea, eso hace que sea accesible al gran público ver la película. Luego ya cuando te cuentan los detalles, ¿no?, de un CDO sintético, que me acuerdo que sale, creo que es Selena Gómez haciendo una apuesta en el casino y uno apuesta sobre lo que ha apostado el anterior, etcétera. O sea, intentan hacerlo de una forma muy... Claro, muy gráfica, conceptos que son un poco complejos. Pero es verdad que la parte de la historia mollar a la gente le queda clarísima, ¿no? Y al final la película describe muy bien lo que escribe Michael Lewis en el libro. Al final es la historia de una serie de inversores que por separado pues identifican que hay una situación claramente anómala, que hay una burbuja de crédito en Estados Unidos inmobiliario, que el valor de los activos inmobiliarios no para de subir cuando empieza a haber ya problemas de impagos, cuando digamos que los tramos variables de las hipotecas que van a hacer que suban los intereses de muchos ciudadanos pues están a punto de suceder, y que hacen un poco la parte del inversor más bonita de... Nosotros cuando invertimos siempre decimos que hay una parte del inversor que tiene que ver con ser una rata de biblioteca, que es leer, ¿no? Y sale en la parte de la película y en el libro, que es cuando analizan cada bono hipotecario y analizan hipoteca a hipoteca, cómo va de pagos, si ha habido retrasos o no, etcétera, que eso es un trabajo... Y el grupo que se va a Las Vegas. Efectivamente. Esa es la parte de rata de biblioteca, y luego está la parte de periodista de investigación, que es el equipo que ya se coge un avión y se van a una zona donde ha habido promociones inmobiliarias y ven que hay problemas y ven cuánta gente está viviendo, cuánta gente está pagando, cuántas hipotecas tienen y sale pues la realidad, ¿no? La realidad, un poco la explosión absoluta de euforia, de avaricia, de apalancamiento que hay en la industria, y anticipan el problema que va a haber, ¿no? Luego el libro explica muy bien, y la película también, obviamente, explica muy bien cómo, a pesar de identificar que hay un problema y apostar contra él, hay un periodo en el cual sufren mucho los inversores, porque la inversión en corto es muy peligrosa en el corto plazo, porque tiene un apalancamiento y porque muy tienes mucho riesgo. Tienes que meter muchas garantías. Sí. Y no solo eso, sino que encima introduce un poco todo el mundo perverso de los bancos de inversión, no reconociendo la realidad hasta que ellos tienen una posición netamente positiva, etcétera. Al final es una magnífica historia sobre unos muy intrépidos inversores, muy inteligentes, muy intrépidos y muy valientes, que en un momento dado identifican que hay un problema y, luchando contra toda la masa y contra toda la corriente
porque hay que tener en cuenta que esto generaba miles de... También define muy bien y describe muy bien la corrupción que hay en la industria, de cómo las agencias de calificación califican bien los bonos porque reciben unas retribuciones muy buenas de los bancos, etcétera, ¿no? Y yo la verdad es que como profesor hay una sesión que dedico a mis alumnos en la Universidad Francisco Marroquín, la UFM, una sesión en análisis financiero en la que les explico la película en detalle, porque todos la han visto y creen que la entienden, y cuando les empiezo a explicar por qué cuando un banco titulariza las deudas que ha prestado y las coloca en el mercado, aumenta mucho el riesgo, porque el que ha otorgado el crédito rápido se lo quita. Por tanto, puede tener la tentación de darle préstamos a personas que no lo van a pagar porque él rápidamente se lo quita de su balance y se lo vende a otro, con lo cual no asume el riesgo. Y explico un poco cómo todo ese proceso se va complicando, va haciendo que el riesgo aumente, y luego explicando también la parte de los productos financieros, los CDOs, los CDOs sintéticos, todas estas cosas que son temas más técnicos, y al final pues a mis alumnos les encanta, porque luego ven la película y dicen, la hemos visto de otra forma. Creía que lo había entendido, pero no del todo. Efectivamente. Y en este caso se entiende del todo. No, es muy curioso. Fíjate, y yo creo que aquí el nivel de convicción, a mí una de las cosas que más me extrañó de la historia es el nivel de convicción de los inversores intrépidos, como tú dices, que descubrieron lo que había y que se decidieron a apostar en contra de lo que estaba apostando el consenso del mercado. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que el consenso del mercado era tan grande, englobando a todos los actores, a las agencias de calificación, a los grandes bancos, a las autoridades, a absolutamente todo, a los grandes tótems del mercado, que yo me imagino esos pequeños inversores, esos que eran prácticamente coleguitas, que les gustaba mucho el tema de la inversión, o personajes un poco más pirados, si me lo permites, como Michael Burry, el decir, no, yo es que esto lo veo claro, pero en algo me tendré que estar equivocando. O sea, ¿qué pensaría cualquier persona normal? José diría, coño, en algo me estoy equivocando. No puede ser que yo haya descubierto algo que toda esta industria no quiere ver. Bueno, pues sí, estaban convencidos, hicieron los números, hicieron sus comprobaciones, hicieron sus análisis de rata de biblioteca, de periodista de investigación, y dijeron, adelante. Y hay un momento en la película que es Michael Burry ya cansado, cuando los inversores le dicen que esto va a terminar, y el otro que sí, que esto no vale nada, que tenemos que seguir, hay que poner más garantías, pónganse y tal, y ya se marcha de la oficina, y un chaval le pregunta, uno de los nuevos que había entrado, y dice, porque usted tendrá razón, ¿no? Y el otro duda, llega a dudar y dice, pues sí, no terminan de caer, pero van a tener que caer en algún día, o a lo mejor estoy yo equivocado, ¿no? Y no sé en qué he fallado. Ese momento de duda, es que es impresionante esa capacidad de convicción. Los inversores value y los quality, en eso tenéis ahí un espíritu muy aguerrido, pero hay que tener mucho carácter para poder sostener tus tesis viendo que vas nadando a contracorriente. Totalmente. Y además, yo no conozco a ningún inversor inteligente en este país que no dude constantemente de su análisis, porque aunque tú creas que tienes razón, siempre dudas. Dices, oye, a ver si hay algo que me he dejado, algo que cambia totalmente todo, y estás constantemente revisando, ¿no? De hecho, yo siempre, y vamos, la gente que conozco principalmente, estamos siempre pensando qué destruye nuestra tesis, o sea, qué nos hace daño, ¿no? En vez de pensar cuánto puedo ganar si tengo razón, ¿no? Que también hay incertidumbres positivas, también te puedes equivocar y que sea mejor de lo que esperabas la inversión que has hecho, ¿no? Pero eso no te preocupa, lo que te preocupa es el efecto contrario, ¿no? Y luego la película hay matices muy interesantes, por ejemplo, como Michael Burry, que es el primer... en la película y en el libro, obviamente, ¿no? Hablamos de la película porque es más visual y seguro que la gente la ha visto, pero es el que crea el producto, el que identifica primero el problema y pide a los bancos que le creen un producto ad hoc para apostar contra que es un seguro de crédito, que en caso de impago de un bono hipotecario te cubre, y crea el producto ad hoc. Y luego, por ejemplo, hay otro fondo de unos chicos más jóvenes que no pueden invertir ya porque es difícil en la parte, y se dan cuenta que el problema es mucho más grande de lo que ellos pensaban, de lo que pensaban inicialmente, y entonces lo que hacen es apostar con los tramos de deuda más seguros, que son los que a priori no les iba a afectar. Entonces esa gente hace apuestas de 12-1, no de 4-1 como hace Barry, que es el pionero y el primero que lo encuentra, pero los otros hacen apuestas todavía con más potencial, porque nadie piensa que pudiera afectar a tramos institucionales, se llama. Sí, cuando un bono hipotecario tiene deuda,
pues tiene deuda senior, que es la primera que paga si hay un problema, y deuda que es la primera que impaga. Entonces esa es la que quiebra antes si hay un problema. Pero hay otra deuda que quiebra más tarde, ¿no? Pues sobre esa. Pues ya saben que igual tienen que ir de oyentes a la clase de José Ruiz de Alda para entender mucho mejor este libro, esta película, que nos enseñan y mucho de todo lo que ha sucedido en España, y nos enseñan también mucho de economía. Profesor, muchas gracias. A ti, como siempre. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Ya lo saben, con ánimo de lucro. Volvemos mañana a la misma hora, a las 12, aquí, como clavos. Estamos para hablar de economía con todos ustedes. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.